Buena tarde a todas y a todos. Vamos a dar inicio con nuestra sesión. En el municipio de Atlixco del estado de Puebla, siendo las 18:40 del día 17 de septiembre del año 2024, reunidos en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, ubicado en Plaza de Armas, número 1, Colonia Centro, Atlixco, Puebla, recinto oficial para celebrar la 120ª sesión extraordinaria de Cabildo, en cumplimiento al artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal. Se declara la apertura de la 120ª sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del municipio de Atlixco, Puebla. Por lo tanto, le solicito a la secretaria del Ayuntamiento proceda a realizar el pase de lista de asistencia. En este momento se efectuará el pase de lista de los asistentes a esta 120ª sesión extraordinaria de Cabildo, a la que fueron convocados en tiempo y forma. Presidenta Municipal Ariadna Ayala Camarillo. Presente. Síndico Municipal Iván Cortés Ambrosio. Regidores: Francisco Javier Ayala Gutiérrez. Presente. Lisbeth Falcón Lara. Marco Polo Rodríguez Flores. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. Presente. María de los Ángeles Gómez Andrade. Juan Francisco Torres Montiel. Presente. Demeter Corina Ariza Jiménez. Eliez Blasquez Bonilla. Fernando Chávez Escudero. Presente. Erika Sago Valdés. Presente. Me permito informar que se cuenta con la asistencia de 12 de los 14 integrantes del ayuntamiento, de los cuales 5 se encuentran asistiendo de manera virtual. Asimismo, hago de su conocimiento que la regidora Eliez Blasquez Bonilla presentó justificante por su inasistencia. Me permito informar que se cuenta con la asistencia de 12 de los 14 integrantes del ayuntamiento, de los cuales 5 se encuentran asistiendo de manera virtual. Acto seguido, en virtud de haber verificado su asistencia a través del pase de lista y corroborando que se encuentran 12 de los 14 integrantes de este cuerpo edilicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal, se declara que existe el quórum legal para sesionar válidamente y le solicito a la secretaria del ayuntamiento proceda a dar lectura al proyecto del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, sometemos a consideración del Honorable Cabildo la aprobación de la propuesta del orden del día. Primero, apertura de sesión. Segundo, pase de lista de asistencia. Tercero, declaración del quórum legal. Cuarto, aprobación del orden del día. Quinto, informe que rinde la secretaria del Ayuntamiento respecto del oficio número CM/726/2024 emitido por la Contraloría Municipal. Sexto, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal a través de su presidenta regidora María de los Ángeles Gómez Andrade, por virtud del cual se solicita se aprueben los estados financieros armonizados, traspasos y movimientos presupuestales y recibos simples del periodo que comprende del 1 al 31 de agosto del año 2024. Séptimo, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería a través de su presidente, regidor Francisco Javier Ayala Gutiérrez, por virtud del cual solicita se apruebe la apertura del establecimiento con giro de miscelánea, tendajones o ultramarinos con venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada denominada miscelánea LIW, para ubicarse en 5 Oriente número 209-1, Colonia Centro, Atlixco, Puebla, siendo su propietaria la ciudadana María de los Ángeles Bellaverde Gutiérrez. Octavo, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta el abogado Iván Cortés Ambrosio,
síndico municipal, en colaboración con la regidora Demeter Corina Ariza Jiménez, regidora de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, por virtud del cual solicitan se apruebe el reconocimiento de la vialidad nombrada como calle peatonal Segunda Nueva Sur, ubicada en la localidad de Metepec, perteneciente a este municipio. Noveno, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo que presenta la regidora María de los Ángeles Gómez Andrade, presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por virtud del cual solicita se autorice la creación del Comité de Áreas Recaudadoras del municipio de Atlixco, Puebla, y sus lineamientos. Décimo, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan el abogado Iván Cortés Ambrosio, síndico municipal, por virtud del cual solicita se valide y ratifique la documentación debidamente integrada de los expedientes técnicos jurídicos del programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada. Décimo primero, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo que presentan la regidora María de los Ángeles Gómez Andrade, presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que solicita licencia sin goce de sueldo del ciudadano Jonathan Martínez Coachiloa, adscrito a la tienda de abasto y farmacia municipal. Décimo segundo, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se resuelve la negativa de la pensión por jubilación del ciudadano Braulio Martínez. Décimo tercero, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se resuelve la negativa de pensión por retiro por edad y tiempo de servicios de la ciudadana Carol Contreras. Décimo cuarto, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se apruebe el otorgamiento de la pensión por orfandad a la ciudadana Brenda Montserrat Carrasco Colotla, concubina del extinto trabajador de este honorable ayuntamiento, Enrique Salvador Pérez, en representación de sus dos menores hijos de apellido Salvador Carrasco. Décimo quinto, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se resuelve la negativa de pensión de retiro por edad y tiempo de servicios del ciudadano Hugo Alejandro Cruz García. Décimo sexto, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se apruebe el otorgamiento de la pensión por viudez a la ciudadana Norma Angélica Villaseñor Flores, cónyuge del extinto trabajador de este honorable ayuntamiento, Juan Enrique González Vázquez. Décimo séptimo, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se apruebe el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios del ciudadano José Rafael Madrid Hernández. 18º, cierre de sesión. Es cuanto, presidenta. Gracias, secretaria. En consecuencia, se pone a consideración de los integrantes del honorable cabildo el orden del día. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indiquen levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, le solicito a la secretaria del ayuntamiento proceda a tomar la votación nominal correspondiente a la aprobación del orden del día. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico municipal Iván Cortés Ambrosio. Regidores Francisco Javier Ayala Gutiérrez. A favor. Lisbeth Falcón Lara. Marco Polo Rodríguez Flores. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Demeter Corina Ariza Jiménez. Fernando Chávez Escudero. A favor. Erika Sago Valdés. A favor. Les informo que con 12 votos a favor se aprueba por mayoría el orden del día. Toda vez que se han desahogado el primero, segundo, tercero y cuarto punto del orden del día, continuamos con el desarrollo de la sesión. El punto quinto del orden del día corresponde al informe que rinde la secretaria del ayuntamiento respecto al oficio número CM/726/2024 emitido por la Contraloría Municipal, por lo que solicito a la secretaria del ayuntamiento proceda a dar lectura al informe.
Con su venia, Presidenta. Honorable Cabildo, se informa que con fecha 12 de septiembre de 2024 se recibió en la Jefatura de Oficialía de Partes y Atención Ciudadana el oficio número CM/726/2024 del ciudadano Heraclio Hernández Ramírez, Contralor Municipal de Atlixco, mediante el cual informa que se procedió a ejecutar la resolución administrativa dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa consistente en la imposición de inhabilitación por 1 año al hasta entonces regidor José Espinosa Ángel. En tal sentido, con fundamento en lo establecido en el artículo 52, fracción segunda, inciso D de la Ley Orgánica Municipal, y dado que se desconoce el domicilio del suplente del regidor, se solicitará dicha información al Instituto Nacional Electoral, INE. Es cuanto, Presidenta. Está a consideración de este cuerpo colegiado el informe al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indiquen levantando la mano. Si no existe algún comentario y toda vez que se trata de un informe y no requiere votación, se continúa con el desarrollo de esta sesión. El punto sexto del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal a través de su presidenta, regidora María de los Ángeles Gómez Andrade, por virtud del cual se solicita se aprueben los estados financieros armonizados, traspasos y movimientos presupuestales y recibos simples del periodo que comprende del 1 al 31 de agosto del año 2024. Por lo tanto, le solicito a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade proceda a dar lectura al dictamen. Buenas tardes a todos. Con su venia, Presidenta. Honorable Cabildo, los suscritos regidores María de los Ángeles Gómez Andrade, Juan Francisco Torres Montiel, Luis Fernando Jara Vargas, miembros integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, en cumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en uso de las facultades que nos confieren los artículos 3, 78, fracción 13ª, 91, fracción 54ª, 92, fracción primera, tercera y quinta, 143 y 149 de la Ley Orgánica Municipal y de acuerdo con lo que establecen los artículos 4, fracción 21ª, 54, fracción novena, inciso A de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, sometemos a la consideración de este honorable cuerpo colegiado el presente dictamen por el que se solicita se aprueben los estados financieros armonizados, traspasos y movimientos presupuestales, recibos simples del periodo que comprende del 1 al 31 de agosto del año 2024, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, se aprueben los estados financieros que comprenden el ejercicio de los recursos públicos por el periodo del 1 al 31 de agosto del 2024, manifestando con ello que dichos estados financieros muestran una forma razonable de la administración del erario ejercido. Segundo, se aprueba cada uno de los traspasos y movimientos presupuestales por el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2024. Tercero, se autorizan los recibos simples por el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del año 2024. Cuarto, se instruye a la Tesorería Municipal y a la Dirección de Contabilidad para que una vez aprobado el presente dictamen se remita una copia a la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Quinto, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias, regidora. Está a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indiquen levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, solicito a la secretaria del Ayuntamiento proceda a recabar la votación nominal correspondiente al dictamen. Proceda a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico Municipal Iván Cortés Ambrosio. Regidores Francisco Javier Ayala Gutiérrez. A favor. Lisbeth Falcón Lara. Marco Polo Rodríguez Flores. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Demeter Corina Ariza Jiménez. Eliez Blázquez. Fernando Chávez Escudero. A favor.
Erika Sago Valdés. En contra. Les informo que con 11 votos a favor se aprueba por mayoría el dictamen. El punto séptimo del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería a través de su presidente, regidor Francisco Javier Ayala Gutiérrez, por virtud del cual solicita se apruebe la apertura del establecimiento con gira de miscelánea, tendajones o ultramarinos con venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada denominada miscelánea LIW para ubicarse en 5 Oriente número 209-1, Colonia Centro, Atlixco, Puebla, siendo su propietaria la ciudadana María de los Ángeles Villaverde Gutiérrez. Por lo tanto, le solicito al doctor Francisco Javier Ayala Gutiérrez proceda a dar lectura al dictamen. Con su permiso, Presidenta, honorable Cabildo, los que suscriben integrantes de la Comisión de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, por conducto de su presidente, regidor Francisco Javier Ayala Gutiérrez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracciones segunda y tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 103, 105, fracciones tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 78, fracción primera y 17ª de la Ley Orgánica Municipal, artículo 79, fracción 41 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, y los artículos tercero y noveno, inciso A, y 14 del Reglamento para la venta de bebidas alcohólicas del municipio de Atlixco, Puebla, sometemos a consideración de este honorable cuerpo colegiado el dictamen por virtud del cual se solicita que se apruebe la apertura del establecimiento con giro de miscelánea, tendajones o ultramarinos, con venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada denominada miscelánea Low, para ubicarnos en 5 de Oriente, número 201, Colonia Centro, Atlixco, Puebla, siendo su propietaria la C. María de los Ángeles Villaverde Gutiérrez, con base en los considerados de los cuales solicito la dispensa de su lectura en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando al dictamen. Primero, se aprueba la apertura del establecimiento con giro de miscelánea, tendajones o ultramarinos con venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada denominada miscelánea Love, para ubicarse en 5 Oriente número 209-1, Colonia Centro, Atlixco, Puebla, siendo su propietaria la C. María de los Ángeles Villaverde Gutiérrez. Segundo, instrúyase a la secretaria del Ayuntamiento del municipio de Atlixco para que gire los oficios correspondientes y dar cumplimiento al presente dictamen. Tercero, instrúyase al tesorero municipal para emitir la licencia conforme a los lineamientos legales. Cuarto, notifíquese al director de Industria y Comercio para que vigile el funcionamiento conforme a los ordenamientos legales y notifique al interesado. Es cuanto, honorable Cabildo. Gracias, regidor. Esta consideración de este cuerpo colegiado, el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indiquen levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, solicito a la secretaria del Ayuntamiento proceda a recabar la votación nominal correspondiente al dictamen. Proceda a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico Municipal Iván Cortés Ambrosio. Regidores Francisco Javier Ayala Gutiérrez. A favor. Lisbeth Falcón Lara. Marco Polo Rodríguez Flores. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Demeter Corina Ariza Jiménez. Fernando Chávez Escudero. A favor. Erika Sago Valdés. A favor. Les informo que con 12 votos a favor se aprueba por mayoría el dictamen. El punto octavo del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta el abogado Iván Cortés Ambrosio, síndico municipal, en colaboración con la regidora Demeter Corina Ariza Jiménez, regidora de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, por virtud del cual solicitan se apruebe el reconocimiento de la vialidad nombrada como calle peatonal Segunda 9 Sur, ubicada en la localidad de Metepec, perteneciente a este municipio. Por lo tanto, le solicito a la maestra Demeter Corina Ariza Jiménez proceda a dar lectura al dictamen. Buenas tardes, honorable Cabildo.
Dictamen que presenta el abogado Iván Cortés Ambrosio, síndico municipal, en colaboración con la licenciada Demeter Corina Ariza Jiménez, regidora de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo primero, fracción segunda, fracción tercera, inciso G y fracción quinta, inciso A, D y E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 105, fracción tercera, cuarta, inciso A, D y E de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 4, fracción cuarta, artículo 7, artículo 57, primer y segundo párrafo, artículo 59, fracciones tercera y séptima de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, artículos 3, 10, 78, fracción primera, segunda, cuarta y 34ª y 152 de la Ley Orgánica Municipal, numerales 3.1, 4 y 4.5 del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del municipio de Atlixco, Puebla. Se somete a consideración de este honorable cuerpo colegiado el dictamen por el que se solicita el reconocimiento de la vialidad nombrada como calle peatonal Segunda Nueva Sur, ubicada en la localidad de Metepec, perteneciente a este municipio, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, se aprueba el reconocimiento de la vialidad conocida como calle peatonal Segunda Nueva Sur, ubicada en la localidad de Metepec, perteneciente a este municipio. Segundo, se instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad a efecto de que realice las acciones administrativas, técnicas y logísticas pertinentes para dar cumplimiento al presente dictamen y se incluya la vialidad que se hace mención para su adición a la cartografía oficial de este honorable ayuntamiento, así como realice la colocación de la placa de nomenclatura. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, honorable Cabildo. Está a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, solicito a la secretaria del Ayuntamiento proceda a recabar la votación nominal correspondiente al dictamen. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal, Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico Municipal, Iván Cortés Ambrosio. Regidores, Francisco Javier Ayala Gutiérrez. A favor. Lisbeth Falcón Lara. Marco Polo Rodríguez Flores. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Demeter Corina Ariza Jiménez. Fernando Chávez Escudero. A favor. Erika Sago Valdés. A favor. Les informo que con 12 votos a favor se aprueba por mayoría el dictamen. El punto 9 del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la regidora María de los Ángeles Gómez Andrade, presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por virtud del cual solicita se autorice la creación del Comité de Áreas Recaudadoras del municipio de Atlixco, Puebla, y sus lineamientos. Por lo tanto, le solicito a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade proceda a dar lectura al dictamen. Con su venia, presidenta. Quien suscribe, la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, a través de su presidenta, la regidora licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade, con fundamento en los artículos 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 103, párrafo primero, y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 78, fracción cuarta, 79, 91,
fracción 60, 92, 94, 96 y 195 de la Ley Orgánica Municipal, 101, inciso C y 102 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Atlixco, Puebla. Se presenta ante este honorable cabildo el dictamen por virtud del cual se solicita se autorice la creación del Comité de Áreas Recaudadoras del municipio de Atlixco, Puebla y sus lineamientos con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, se aprueba la creación del Comité de Áreas Recaudadoras del municipio de Atlixco, Puebla. Segundo, se aprueban los lineamientos del Comité de Áreas Recaudadoras del municipio de Atlixco, Puebla, mismos que se entran en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. Tercero, se instruye a la persona titular de la Tesorería Municipal para que instale el comité dentro de los 20 días posteriores a la entrada en vigor de los lineamientos. Cuarto, se instruye a la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento para que en la forma legal correspondiente emita los nombramientos a que haya lugar. Quinto, se instruye a la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento para que en la forma legal correspondiente realice las notificaciones necesarias para el cumplimiento del presente dictamen. Sexto, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que una vez que aprueben los lineamientos de mérito solicite a la Contraloría Municipal le integre el registro y una vez realizado lo anterior lo remita de nueva cuenta a la Secretaría del Ayuntamiento para su publicación por única ocasión en la Gaceta Municipal, mismos que entran en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Es cuanto, honorable cabildo. Gracias, regidora. Está a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, solicito a la Secretaría del Ayuntamiento proceda a recabar la votación nominal correspondiente al dictamen. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico Municipal Iván Cortés Ambrosio. Regidores Francisco Javier Ayala Gutiérrez. A favor. Lisbeth Falcón Lara. Marco Polo Rodríguez Flores. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Demeter Corina Ariza Jiménez. Fernando Chávez Escudero. A favor. Erika Sago Valdés. En contra. Les informo que con 11 votos a favor se aprueba por mayoría el dictamen. El punto 10º del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta el abogado Iván Cortés Ambrosio, síndico municipal, por virtud del cual solicita se valide y ratifique la documentación debidamente integrada en los expedientes técnico-jurídicos del programa de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos en el régimen en propiedad privada. Por lo tanto, le solicito al abogado Iván Cortés Ambrosio proceder a la lectura al dictamen. Con su venia, presidenta. Honorable cabildo, dictamen que presenta el abogado Iván Cortés Ambrosio, síndico municipal, con fundamento en los artículos 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 9, fracción décima, artículos 19 y 20 de la Ley para Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el régimen de propiedad privada del Estado de Puebla, artículos 2, 78, fracciones primera, 18ª y 42ª de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla. Someto a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen por el cual solicito se valide y ratifique la documentación debidamente integrada de los expedientes técnico-jurídicos del programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura, en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, se valida y ratifica la documentación debidamente integrada de los expedientes técnicos jurídicos del programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada, descrito en el considerando 10º del presente dictamen. Segundo, se instruye a la encargada de la ventanilla del programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada en el Estado de Puebla, remita a la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población los expedientes para continuar el procedimiento. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto
de que notifique a los correspondientes para el cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, honorable Cabildo. Está a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, solicito a la secretaria del Ayuntamiento proceda a recabar la votación nominal correspondiente al dictamen. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico Municipal Iván Cortés Ambrosio. Regidores Francisco Javier Ayala Gutiérrez. A favor. Lisbeth Falcón Lara. Marco Polo Rodríguez Flores. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Demeter Corina Ariza Jiménez. Fernando Chávez Escudero. A favor. Erika Sago Valdés. A favor. Les informo que con 12 votos a favor se aprueba por mayoría el dictamen. El punto 11º del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo que presentan la regidora María de los Ángeles Gómez Andrade, presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que solicita licencia sin goce de sueldo el ciudadano Jonathan Martínez Coachiloa, adscrito a la tienda de abasto y farmacia municipal. Por lo tanto, le solicito a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade proceder a la lectura al punto de acuerdo. Sí, con su venia, presidenta. La que suscribe regidora María de los Ángeles Gómez Andrade, presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, con fundamento en el artículo 115, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 78, fracción 29ª y artículo 92, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal. Someto a consideración de este cuerpo colegiado el punto de acuerdo por virtud del cual solicita la licencia sin goce de sueldo del ciudadano Jonathan Martínez Coachiloa, adscrito a la tienda de abasto y a farmacia municipal, en base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura, en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al punto de acuerdo. Primero, se aprueba la licencia sin goce de sueldo del ciudadano Jonathan Martínez Coachiloa, con clave de trabajador 10.039, adscrito a la tienda de abasto y farmacia municipal, por el periodo comprendido del 17 de septiembre al 14 de octubre de 2024 por motivos personales. Segundo, se instruye a la Dirección de Recursos Humanos a efecto de que se realicen los trámites administrativos correspondientes al cumplimiento del presente punto de acuerdo. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento que realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente punto de acuerdo. Es cuanto, honorable Cabildo. Está a consideración de este cuerpo colegiado el punto de acuerdo al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, solicito a la secretaria del Ayuntamiento proceda a recabar la votación nominal correspondiente al punto de acuerdo. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico Municipal Iván Cortés Ambrosio. Regidores Francisco Javier Ayala Gutiérrez. A favor. Lisbeth Falcón Lara. Marco Polo Rodríguez Flores. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Demeter Corina Ariza Jiménez. Fernando Chávez Escudero. A favor. Erika Sago Valdés. A favor. Les informo que con 12 votos a favor se aprueba por mayoría el punto de acuerdo. El punto 12º del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se resuelve la negativa de la pensión por jubilación del ciudadano Braulio Martínez. Por lo tanto, le solicito a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade proceder a la lectura al dictamen. Honorable Cabildo, los que suscriben, integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal,
con fundamento en los artículos 1 y 115, párrafo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículos 46, 78, fracciones 15ª y fracción 31ª, artículo 92, fracción 4ª y 94 de la Ley Orgánica Municipal y los artículos 4, 5, 6, 28, 29 y 30 de los lineamientos específicos para el otorgamiento de pensiones de trabajadores del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, solicitadas antes la aprobación del reglamento de pensiones a trabajadores municipales del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. Sometemos ante este honorable Cabildo el dictamen que se resuelve de la negativa de pensión por jubilación del ciudadano Braulio Martínez, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura, en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, con fundamento en los artículos 1 y 115, fracción segunda, 123, apartado B, fracción 11ª, inciso A, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 3, 78, fracción 31ª, 80, 92, fracción tercera y fracción cuarta, 146, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal, los artículos 4, 5, 6, 28, 29 y 30 de los lineamientos específicos para el otorgamiento de pensiones de trabajadores del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, solicitadas antes de la aprobación del reglamento de pensiones a trabajadores municipales del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, se aprueba la negación de pensión por jubilación del ciudadano Braulio Martínez, toda vez que no cumple con la edad mínima y necesaria para su otorgamiento, tal y como se precisa en el considerando 10º del presente dictamen. Segundo, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, Presidenta. Está a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, solicito a la secretaria del Ayuntamiento proceda a recabar la votación nominal correspondiente al dictamen. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal, Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico Municipal, Iván Cortés Ambrosio. Regidores, Francisco Javier Ayala Gutiérrez. A favor. Lisbeth Falcón Lara. Marco Polo Rodríguez Flores. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Demeter Corina Ariza Jiménez. Fernando Chávez Escudero. A favor. Erika Sago Valdés. A favor. Les informo que con 12 votos a favor se aprueba por mayoría el dictamen. El punto 13º del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se resuelve la negativa de pensión de retiro por edad y tiempo de servicios a la ciudadana Carol Contreras Hidalgo. Por lo tanto, le solicito a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade proceda a dar lectura al dictamen. Honorable Cabildo, los que suscriben, integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 115, párrafo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 y fracción 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículos 46, 78, fracción 15ª y fracción 31ª, artículo 92, fracción cuarta y 94 de la Ley Orgánica Municipal, y los artículos 7, 8, 9, 28, 29 y 30 de los lineamientos específicos para el otorgamiento de pensiones de trabajadores del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, solicitada antes de la aprobación del reglamento de pensiones a trabajadores municipales del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. Sometemos ante este honorable Cabildo el dictamen por el que se resuelve la negativa de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio de la ciudadana Carol Contreras Hidalgo, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura, en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, con fundamento en los artículos 1, 115, fracción segunda, 123, apartado B,
fracción 11ª, inciso A, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 378, fracción 31ª, 80, 92, fracciones tercera y cuarta, y 146, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal, los artículos 7, 8, 9, 28, 29 y 30 de los lineamientos específicos para el otorgamiento de pensiones de trabajadores del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, solicitadas antes de la aprobación del reglamento de pensión a trabajadores municipales del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. Se aprueba la negación de la pensión de retiro por edad y tiempos de servicio a la ciudadana Carol Contreras Hidalgo, toda vez que no cumple con la edad mínima y necesaria para su otorgamiento, tal y como se precisa en el considerando 10º del presente dictamen. Segundo, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias, regidora. Está a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, solicito a la Secretaría del Ayuntamiento proceda a recabar la votación nominal correspondiente al dictamen. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico Municipal Iván Cortés Ambrosio. Regidores: Francisco Javier Ayala Gutiérrez, A favor. Lisbeth Falcón Lara, Marco Polo Rodríguez Flores, Valery Barch Aburto, Luis Fernando Jara Vargas, A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade, Juan Francisco Torres Montiel, A favor. Demeter Corina Ariza Jiménez, Fernando Chávez Escudero, A favor. Erika Sago Valdés. A favor. Les informo que con 12 votos a favor se aprueba por mayoría el dictamen. El punto 14 del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se aprueba el otorgamiento de la pensión por orfandad de la ciudadana Brenda Montserrat Carrasco Colotla, concubina del extinto trabajador de este honorable ayuntamiento, Enrique Salvador Pérez, en representación de sus dos menores hijos de apellido Salvador Carrasco. Por lo tanto, le solicito a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade proceder a dar lectura al dictamen. Honorable Cabildo, los que suscriben integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 115, fracción, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 46, 78, fracción 15ª y 31ª, artículo 92, fracción cuarta y 94 de la Ley Orgánica Municipal, y los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de los lineamientos específicos para el otorgamiento de pensiones de trabajadores del H Ayuntamiento de Atlixco, solicitada antes de la aprobación del reglamento de pensiones a trabajadores municipales del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. Sometemos ante este honorable Cabildo el dictamen por el que se aprueba el otorgamiento de pensión por orfandad a la ciudadana Brenda Montserrat Carrasco Colotla, concubina del extinto trabajador de este H Ayuntamiento, Enrique Salvador Pérez, en representación de sus dos menores hijos de apellido Salvador Carrasco, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura, en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, con fundamento en los artículos primero, 115, fracción segunda, 123, apartado B, fracción 11ª, inciso A, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 378, fracción 31ª, 80, 92, fracción tercera y cuarta, y fracción
y 146, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal, los artículos 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de los lineamientos específicos para el otorgamiento de pensiones de trabajadores del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, solicitada antes de la aprobación del reglamento de pensiones a trabajadores municipales del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. Se aprueba el otorgamiento de pensión por orfandad a la ciudadana Brenda Montserrat Carrasco Colotla, concubina del extinto trabajador de este H Ayuntamiento, Enrique Salvador Pérez, en representación de sus 2 menores hijos de apellido Salvador Carrasco, en los términos y porcentaje descritos en el recuadro del considerando 10º del presente dictamen. Segundo, se instruye a la Tesorería Municipal para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice las adecuaciones presupuestales y administrativas correspondientes para el cumplimiento del presente dictamen. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias, regidor. Esta consideración de este cuerpo colegiado, el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, solicito a la secretaria del Ayuntamiento proceda a recabar la votación nominal correspondiente al dictamen. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico Municipal Iván Cortés Ambrosio. Regidores: Francisco Javier Ayala Gutiérrez. A favor. Lisbeth Falcón Lara. Marco Polo Rodríguez Flores. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Demeter Corina Ariza Jiménez. Fernando Chávez Escudero. A favor. Erika Sago Valdés. A favor. Les informo que con 12 votos a favor se aprueba por mayoría el dictamen. El punto 15º del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se resuelve la negativa de pensión de retiro por edad y tiempo de servicios al ciudadano Hugo Alejandro Cruz García. Por lo tanto, le solicito a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade proceda a dar lectura al dictamen. Honorable Cabildo, los que suscriben integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115, párrafo primero, fracción segunda y 123, apartado B, fracción 11ª, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 3, 78, fracción cuarta y 31ª, y fracción 58ª, 80, 92, fracción tercera, cuarta y quinta, 94 y 146, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal, y los artículos 7, 8, 9, 28, 29 y 30 de los lineamientos específicos para el otorgamiento de pensiones de trabajadores del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, solicitada antes de la aprobación del reglamento de pensiones a trabajadores municipales del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. Sometemos ante este honorable Cabildo el dictamen por el cual se resuelve la negativa de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio del ciudadano Hugo Alejandro Cruz García, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura, en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, con fundamento en los artículos primero, 115, párrafo primero y fracción segunda, 123, apartado B, fracción 11ª, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 3, 78, fracción 31ª, 80, 92, fracción tercera, cuarta y quinta, 94 y 146, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal, los artículos 7, 8, 9, 28, 29 y 30 de los lineamientos específicos para el otorgamiento de pensiones de trabajadores del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, solicitada antes de la aprobación del reglamento de pensiones a trabajadores municipales del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. Se aprueba la negativa de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano Hugo Alejandro Cruz García, toda vez que no cumple con la edad mínima y necesaria para su otorgamiento.
tal y como lo precisa en el considerando décimo del presente dictamen. Segundo, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias, regidora. Esta consideración de este cuerpo colegiado, el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, solicito a la Secretaría del Ayuntamiento proceda a recabar la votación nominal correspondiente al dictamen, por favor. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico Municipal Iván Cortés Ambrosio. Regidores: Francisco Javier Ayala Gutiérrez, A favor. Lisbeth Falcón Lara, Marco Rodríguez Ruiz, Valery Barch Aburto, Luis Fernando Jara Vargas, regidor Luis Fernando Jara Vargas, A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade, Juan Francisco Torres Montiel, A favor. Demeter Corina Ariza Jiménez, Fernando Chávez Escudero, A favor. Erika Sago Valdés. A favor. Les informo que con 12 votos a favor se aprueba por mayoría el dictamen. El punto 16º del orden del día corresponde a la lectura, análisis y discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se aprueba el otorgamiento de la pensión por viudez a la ciudadana Norma Angélica Villaseñor Flores, cónyuge del extinto trabajador de este honorable ayuntamiento, Juan Enrique González Vázquez. Por lo tanto, le solicito a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade proceda a dar lectura al dictamen. Honorable Cabildo, los que suscriben integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 115, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 46, 78, fracción decimoquinta y 31ª, artículo 92, fracción cuarta y 94 de la Ley Orgánica Municipal, y los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29 y 30 de los lineamientos específicos para el otorgamiento de pensiones de trabajadores del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, solicitadas antes de la aprobación del reglamento de pensiones a trabajadores municipales del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. Sometemos ante este honorable Cabildo el dictamen por el cual se aprueba el otorgamiento de la pensión por viudez a la ciudadana Norma Angélica Villaseñor Flores, cónyuge del extinto trabajador de este H Ayuntamiento, Juan Enrique González Vázquez, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura, en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, con fundamento en los artículos primero, 115, fracción segunda, 123, apartado B, fracción 11ª, inciso A, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 378, fracción 31ª, 82, 92, fracciones tercera y cuarta y 146, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29 y 30 de los lineamientos específicos para el otorgamiento de pensiones a trabajadores del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, solicitadas antes de la aprobación del reglamento de pensiones a trabajadores municipales del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. Se aprueba el otorgamiento de pensión por viudez a la ciudadana Norma Angélica Villaseñor Flores, cónyuge del extinto trabajador de este H Ayuntamiento, Juan Enrique González Vázquez, en los términos y porcentaje descritos en el recuadro del considerando décimo del presente dictamen. Segundo, se instruye a la Tesorería Municipal para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice las adecuaciones presupuestales correspondientes para el cumplimiento del presente dictamen.
Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias, regidora. Está a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, solicito a la Secretaría del Ayuntamiento proceda a recabar la votación nominal correspondiente al dictamen. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico Municipal Iván Cortés Ambrosio. Regidores Francisco Javier Ayala Gutiérrez. A favor. Lisbeth Falcón Lara. Marco Polo Rodríguez Flores. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Demeter Corina Ariza Jiménez. Fernando Chávez Escudero. A favor. Erika Sago Valdés. A favor. Les informo que con 12 votos a favor se aprueba por mayoría el dictamen. El punto 17 del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan los integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se aprueba el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios del ciudadano José Rafael Madrid Hernández. Por lo tanto, le solicito a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade proceda a dar lectura al dictamen. Honorable Cabildo, los que suscriben integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 115, párrafo 1, fracción segunda, y 123, apartado B, fracción 11ª, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 3, 78, fracción 1, cuarta, 31ª y 58ª, 80, 92, fracción tercera, cuarta y quinta, 94 y 146, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal y los artículos 7, 8, 9, 28, 29 y 30 de los lineamientos específicos para el otorgamiento de pensiones de trabajadores del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, solicitadas antes de la aprobación del reglamento de pensiones a trabajadores municipales del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, sometemos ante este honorable Cabildo el dictamen por el que se aprueba el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo del servicio del ciudadano José Rafael Madrid Hernández, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura, en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, con fundamento en los artículos 1, 115, párrafo 1 y fracción segunda, 123, apartado B, fracción 11ª, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 378, fracción primera, cuarta, 31ª y 58ª, 80, 92, fracción tercera, cuarta y quinta, 94 y 146, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal, los artículos 7, 8, 9, 28, 29 y 30 de los lineamientos específicos para el otorgamiento de pensiones de trabajadores del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, solicitadas antes de la aprobación del reglamento de pensiones a trabajadores municipales del H Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, se aprueba el otorgamiento de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano José Rafael Madrid Hernández, en los términos y porcentaje descritos en el recuadro del considerando 14º del presente dictamen. Segundo, se instruye a la Tesorería Municipal para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice las adecuaciones presupuestales y administrativas correspondientes para el cumplimiento del presente dictamen. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias, regidora. Está a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, le solicito que me lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, solicito a la secretaria del Ayuntamiento proceda a recabar la votación nominal correspondiente al dictamen. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico Municipal Iván Cortés Ambrosio. Regidores Francisco Javier Ayala Gutiérrez. A favor.
Lisbeth Falcón Lara. Marco Polo Rodríguez Flores. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Demeter Corina Ariza Jiménez. Fernando Chávez Escudero. A favor. Erika Sago Valdés. A favor. Les informo que con 12 votos a favor se aprueba por mayoría el dictamen. Presidenta, le informo que se ha dado cumplimiento a los puntos del orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión de Cabildo a las 19 horas con 40 minutos del día 17 de septiembre del año 2024. A todos ustedes por su presencia, muchas gracias.